SER Podcast. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. Esta tarde tengo una enorme curiosidad por saber si hay viaje de ida y vuelta entre la Unidad de Vigilancia Lingüística y nuestra Ventana Filosófica. Sí, por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Por alusiones? El derecho a réplica me lo darás, ¿no? Bueno, sí, hombre, va, O sea, venga. A ver, me habíais dicho que hoy me iba a tocar en la Unidad de Vigilancia. Yo me he pertrechado con una adarga infranqueable. Y esto, ¿Qué es una adarga? Perdona. Pues es un escudo. Es un escudo de Perdón, ¿tú cuero. sabes que era una adarga? Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Claro, eso sí. De todas maneras, voy a intentar, como es la Unidad de Vigilancia Lingüística, ponerme al nivel. Entonces, yo reconozco en Isaías la inteligente dicacidad que tiene cuando intenta motejar el error que yo pongo. Hostia. Esto es así. Yo Pero- reconozco que tiene esa capacidad, pero cuando motejas como error algo que es un viaje metafórico de Sí. las ideas de un pensador que perviven durante 1000 años, Sí. también se puede poner como válido. Sí, es Hostia, lo que he dicho. Estoy que- por irme. Claro. Pero es que no me has escuchado. Es que he hablado de los viajes en el tiempo de Pues así, Avicena y pues claro. Abucasis. Pues es así. Claro. Pues Efectivamente, entonces, viajes maravillosos. pues entonces compramos que no ha sido un error, ha sido Estupendo. una metáfora. Bueno, pues mira, hablando de viajes, yo, la verdad, ¿ya hemos acabado? Sí, Sí. Sí, Vale. hemos Yo he perdido la cuenta ya de las veces que hemos hablado de la doble cara, que como casi todo en la vida tiene en este caso el turismo, el hecho de viajar, ¿no? Porque es verdad que es un sector económico de una potencia enorme y de una gran repercusión en nuestra economía, pero como todo en la vida también, corre el peligro de morir de éxito y que a veces sean más grandes o más numerosos los perjuicios que los beneficios. En cualquier caso, esta tarde saltemos, vayamos más allá de este debate, de esta polémica y pongamos el foco efectivamente en el hecho de viajar, si es que tiene o puede tener una mirada filosófica. Si lo miramos desde este punto de vista, José, filosóficamente, ¿qué sería viajar? ¿Qué sería un viajero? ¿Y es lo mismo viajar que hacer turismo? Bueno, son muchas cosas. Empieza por donde Empezamos quieras. con, si te parece, la comparación entre el viajero y el filósofo, yo creo que tiene fundamento en el sentido de que cuando uno es un viajero y sale de casa con una mirada hacia lo que se va a encontrar curiosa, hace lo mismo que hace un filósofo o una filósofa cuando se acerca hacia el estudio de cualquier tema. Es decir, va con curiosidad. Y esa curiosidad es el inicio de abrir el horizonte de conocimiento hacia algo que no sabes que te vas a encontrar. Es decir, el filósofo, si hace bien su trabajo, intenta dejar a un lado todos los sesgos de confirmación que tiene e investiga la idea, el desarrollo, cómo se fundamenta, cómo se conecta. Y el viajero, si hace bien su prospección en el viaje, debe dejar al lado toda condición, todo sesgo identitario para nutrirse de lo que hay. Entonces yo creo que hay un paralelismo entre la actitud del viajero y la actitud del filósofo. Yo este paralelismo te lo compro y es verdad que un viajero puede tener un algo, un espíritu, puede tener algo parecido a la filosofía por la curiosidad, por el asombro, por el afán de descubrir, y estamos en un momento donde se viaja más que nunca. Eso es así, sí. Pero hace justo una semana en esta Ventana Filosófica hablábamos con José Antonio Marina, sí, que decía, y lo dice en su libro, que la estupidez es más numerosa que nunca en el mundo. Entonces a mí hay algo aquí que no me cuadra. Que se te escapa, ¿no? Si viajamos y conocemos más cosas que nunca y somos más lerdos que nunca, hay algo aquí que no conjuga. Claro, a ver, que no concuerda, mejor dicho. En teoría, a ver, yo es que niego la mayor. O sea, es decir, no creo que se viaje. Creo que se hace otra cosa, pero el concepto de viajar que tiene que ver, creo que en el latín venía de viaticum, si mal no recuerdo, que eran los nutrientes, es decir, los nutrientes que te pertrechabas antes de salir a viajar, o las provisiones más bien. Entonces, claro, cuando... El vino. Sí, bueno, pero también son las provisiones que, y yo lo veo de esta manera, son las provisiones que vas adquiriendo en tu viaje.
Es decir, de lo que te provees mientras viajas y por lo tanto aquello que te atraviesa en el viaje es lo que hace que cuando vuelvas no seas la misma persona que te fuiste. Eso es un viajero. Pero ¿por qué no Eso viajamos es un viajero. ahora? Pero es que ahora yo creo que lo que se hace es turismo, que hay una diferencia esencial entre la persona que arrastra ese sesgo de identidad hacia un sitio donde lo que va es a confirmar, ¿no?, los lugares que tiene que visitar como si fuese un debe, una lista. Entonces, claro, tengo la sensación de que muchos viajes que se hacen a la vuelta no nutren al sujeto en la configuración de su identidad, sino que directamente son más desde el punto de vista cultural como revisiones de, pero no te dejas... ¿cómo te diría? Embadurnar o empapar o filtrar, ¿no?, todos esos procesos Bueno, pero que el viajero tiene. viajar o hacer turismo también supone romper la rutina y eso tiene un aspecto claramente positivo, ¿no? ¿O no? A ver, yo lo vería muy ¿O positivo. estamos mezclando cosas? No, yo lo vería muy positivo y creo que es súper positivo en el sentido de que si la rutina, tú eriges tu rutina desde una rutina placentera, de un lugar placentero, es decir, para ti la rutina es un lugar de placer y por lo tanto tienes deleite en ella. Cuando viajas suceden dos cosas. Puedes tener esa actitud positiva en el que pongas en valor tu rutina precisamente porque al abandonarla sí. encuentras eso, pero también porque si la rutina es negativa, lo que sucede en el viajero hipermoderno, este contemporáneo, es que empieza a percibir el viaje como una necesidad de romper la rutina que no le gusta. Y esto lo dice muy bien Lipovetsky en algunos de sus libros y se comenta, Byung-Chul Han también lo menciona de fondo. Lo que vienen a decir es que, y la última encuesta que yo vi de jóvenes, la prioridad absoluta de la juventud es viajar. No es estar establecido o crear una rutina placentera, gozosa, donde tú te encuentres con satisfacción, sino viajar. Entonces, esto te replantea por qué la prioridad número uno es viajar y no sedimentar una rutina. Entonces, ahí hay un análisis sociológico, político enorme para hacer, pero sí creo que romper la rutina tiene el lado positivo siempre que la rutina sea nutriente. De todas Si no, formas, yo no sé, Isaías, Diego, si os pasa a vosotros, pero yo, como se debate mucho de esto últimamente, no lo digo por ti, pero cuando veo que alguien subraya esa diferencia entre viajar y hacer turismo, me parece un poco pijotero como argumento. Me parece, pero que no lo digo por ti, que es como establecer categorías. ¿No? Decir, no, yo es que viajo con unos ojos, con una mirada determinada y los otros son bulto. Pues yo creo que hay un fundamento muy claro en el viajante que no diseña previo el viaje. Y me explico. ¿Por qué digo que se hace mucho turismo? Porque no deja espacio al asombro ni a la curiosidad cuando tú desde tu casa en Internet estás diseñando un viaje a través de, por ejemplo, el Google Maps y estás viendo la habitación del hotel en el que te vas a alojar, sí, las habitaciones del museo que vas a visitar, estás viendo los recorridos que quieres hacer, el restaurante que vas a comer, las reseñas y el menú, y entonces dejas todo tan programado que cuando viajas, en realidad, no vas a descubrir gran cosa. Vas a confirmar. Vas a Claro, confirmar. Efectivamente, tú vas a bien, redescubrir. Sí. Es decir, ya vas a confirmar todo lo que has hecho desde el sillón de tu casa. Con No lo que solamente- ese turista, Claro. turista para mí no tiene ese proceso de que el viajero se deja llevar, es decir, llega a un sitio y deja que lo eventual pueda convertirse en esencial y entonces lo convierta en categoría. Y esa diferencia yo creo que es importante. Y hay una segunda parte, me ha convencido. hay una segunda De verdad. parte en el viajar o en el hacer turismo de hoy, y es que tienes que dejar constancia al minuto Oh. de que Registro, tú has ¿no? estado allí. Claro. Es decir, ¿no? Eso es no, muy no pesado. importa la pirámide de Keops, importa que tú estés delante de la pirámide de Keops, ¿no? Y que lo Yo he registres. estado y que lo registres. Lo ¿no? registres, es verdad. Sí, hay distintas formas de viajar y distintas maneras filosóficas de verlo. Puedes alquilarte Venecia para irte a una boda, como hacen algunos, o puedes Muy también, pocos, como sí. dice Antonio Yélamo, que considera que el turista es el único animal capaz de hacer cualquier cosa o de subirse a cualquier cosa cuando es turista o de vestirse de una manera absolutamente Estrombótica. estrambótica, Sí, 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 vamos, absolutamente impensable si él estuviera en la ciudad Sí, donde sí. se encuentra, ¿no? Si eso lo unimos a la filosofía, si es que la hay, de viajar a 40 grados de temperatura, la ciudad en la que estamos en este Sí, momento, que nos alberga, es decir, ¿hay alguna actitud filosófica que pueda ayudarnos a, bueno, pues transitar este camino El de esto- alguna manera menos? El estoicismo. El estoicismo. Pero yo te diría que para el que lo recibe, no tanto para el que viaja, sino para el que está viendo a todas estas cuestiones estrombóticas que percibe a diario en su Estrombóticas. ciudad. Pero sí creo que es muy bonito
Has dicho estrombóticas 2 veces. La primera te la he dejado pasar. ¿Estrambóticas? No, has dicho estrombóticas. Como Stromboli, como el volcán. A mí se me permite porque soy No. cordobés y Bueno, abro bueno. las vocales como Ala, me da la ala, gana. ala. O sea, esto es así. Si lo quieres meter, lo metes, pero hablando cordobés, se abre la vocal y se cierra como uno le Había apetece. oyentes levantando O sea, el dedo diciendo, chica, es he dicho así. Estrom. Que Lo conste. siento, funciona así. Bueno, entonces. En cualquier caso, yo creo que tiene mucho que ver con el romper esa rutina de la que hemos hablado, cuando te vas fuera y te vistes de una manera Ya. muy singular, porque sabes que no estás siendo evaluado por la mirada del vecino, y eso es fundamental. ¿Os acordáis de aquella película, El turista Accidental, un turista ¿no? accidental? Era, ¿no? Sí. Sí. Le daban recomendaciones a hombres de negocios que detestaban viajar, no les gustaba nada, y les daban unos consejos, algunos muy curiosos, ya verás. El hombre de negocios que viaja, turista accidental, debe llevar un libro para evitar la conversación de los extraños. Pero no lleve más de un libro. A menudo se sobreestima la cantidad de tiempo libre y es un sitio innecesario que ocupa en el maletín. En los viajes, como en casi todo en la vida, no llevar nunca nada de valor o tan estimado que su pérdida pueda suponer un disgusto. Bueno, son consejos curiosos. Es un pero consejo curioso, sí. Pero el hecho Un de- libro. Pero tú Solo fíjate, uno. pero habla de un hombre de negocios. O Ya. sea, lo que te está hablando es de alguien que no quiere viajar. Turista es decir, que accidental, realmente sí, sí. es eso, está obligado a estar allí, ya que está, bueno, pues aprovecha. Pero el primer consejo es demoledor, no por el libro, sino por el hecho de que no quiere hablar con el que se sienta al lado, que es infinitamente más nutritivo que cualquier Sí. libro que tenga sobre la mesa, ¿eh? Y esto ya pasa mucho en el siglo XXI, ya lo sabemos, te sientas en cualquier avión, cualquier tren, en el metro y todo el mundo está ya con sus cascos y su teléfono móvil, con lo que es imposible entablar una Luego conversación. hay un tipo de viajes que tienen que ver o se conectan o se quieren conectar con la aventura. En algunos casos sí, en otros no, depende. Tenemos un compañero en la radio que es José Antonio Ponsetti, que dirige Ser Aventureros, y le hemos trasladado esta pregunta. O sea, ¿Qué tal estáis? Mira, ahí está. ¿Qué hay de aventura en los viajes de hoy? Pues mira, hay todo y hay nada, porque la aventura viene en el ser humano, es la decisión que tú tomas. Para algunos Filósofo. la aventura es salir de casa y cruzar medio mundo para llegar en un lugar recóndito con una tribu extraña y que te puedas jugar la vida, y para otros simplemente salir de casa. Eso es una aventura. Pero es cierto que cuando me han hecho esta pregunta alguna que otra vez, siempre me acuerdo de Fray Mauro. Era el cartógrafo de la corte de Venecia. Él vivía en una pequeña celda y bajaba todos los días hasta el puerto para hablar con los marineros para que le contaran de dónde venía. Y entonces, con todo lo que le contaban, él empezó a dibujar un mapa del mundo que era su mundo, ¿no? Eran sus aventuras, y él, pues nada, se imaginaba en todas esas aventuras. Fray Mauro nunca viajó y nunca salió de ese mapa que iba escribiendo día a día con esas historias de los marineros. Así que la aventura está ahí, o está en la última frontera, que es el espacio. Que cada uno se apunte a lo que quiera. Lo que quiera. A que da sorpresas, Ponsetti. Sí, pero aparte- lo de Fray Mauro, qué curioso, ¿no? Un O sea, hombre que no crea un viajó mundo nunca, sin viajar. pero que en cambio lo imaginaba- describía. lo imaginaba, más sí, bien. lo imaginaba. Lo Bueno, imaginaba. a partir de las respuestas que le daban, ¿no? Creaba imágenes. que Nosotros son más estamos hoy en un curiosas. lugar, en el Archivo de Indias, en Sevilla, donde no hay imaginación, también, sino testimonio de la historia. Y hablando de viajar, bueno, aquí hay documentos originales, copias, mapas antiguos, escritos que nos relatan historias, experiencias de navegantes, de exploradores, de conquistadores. Nuestra compañera de Radio Sevilla, Elena Carazo, ha recorrido este lugar y se ha fijado en un documento que tú, Isaías, has comentado durante la primera hora del programa, que contiene el primer relato de Juan Sebastián Elcano después de su expedición alrededor del mundo, que empezó con 5 barcos llenos de hombres y terminó con 1 y 18 supervivientes. Elena, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Me encuentro en el hall de entrada bajo una cúpula de cañón y pisando suelo del siglo XVIII de mármol de color blanco y negro. Nos acercamos a una de las vitrinas que están en esta zona expositiva, en la primera parte que visita el público, donde se ofrece la posibilidad de acercarse a la carta de Juan Sebastián Elcano que mandó al emperador Carlos V el 6 de septiembre de 1522, donde le contaba los éxitos que había tenido en su expedición a la especería, lo que al fin y al cabo fue la primera vuelta al mundo. En esta vitrina está la edición facímil, un documento de un color amarillento con una
letra muy picuda, para nosotros realmente ininteligible, pero el lema de este archivo de Indias es que sea un archivo para todos, así que está la posibilidad de leerlo transcrito completamente, así que lo leemos: muy alta e ilustre majestad, saberá tu alta majestad cómo somos llegados 10 e 8 hombres solamente con una de las 5 naos que tu alta majestad envió en descubrimiento de la especería. Bueno, y sigue. Podemos leerlo hasta el final del documento. El capitán Juan Sebastián Elcano. Como curiosidad, no lleva la firma de Elcano. Existe la posibilidad de pasar la mano y leerlo en el código braille o utilizar un código QR con la locución del texto original. Bueno, pues un documento accesible para todos y que refleja un poco la filosofía de este archivo de Indias para que todo el mundo pueda acercarse a conocerlo. La filosofía del archivo. Te la han dejado votando. De un archivo que cuenta muchas historias de viajes. Fíjate, y estos viajes además cambiaron la mentalidad, que es una de las cosas que más me gusta cuando se trata de viajar. Es decir, si tú te vas a la historia de la filosofía, encuentras viajes que hicieron que pensadores como Platón cambiaran su manera de entender la epistemología o la ética. ¿Por qué? Pues Platón, siendo muy joven, conoce a Sócrates. Él era un niño noble que iba para ser un abogado, digamos, en Atenas. Y cuando conoce a Sócrates, se le cruza por el camino, pues se dedica a la filosofía y muere Sócrates, y lo primero que hace Platón es viajar. Y viaja por el sur de Italia, viaja por Megara, viaja por Egipto y conoce en el sur de Italia, no me acuerdo en qué ciudad era del sur de Italia ahora, pero bueno, conoce a los pitagóricos. Entonces, una de las cosas que descubre es la importancia de las ideas matemáticas en sí. Cuando Platón funda su escuela, la Academia de Platón, lo primero que pone en el frontispicio es que no entre nadie que no sepa geometría, si mal no recuerdo. Es decir, tiene un fundamento matemático que viene por un viaje y por el conocimiento que allí había sedimentado. Y luego, cuando escribe La República, el famoso libro de Platón donde pone su ciudad ideal y cómo se construiría ese mundo maravilloso, hace un primer viaje al reino de Dion, que era un tirano que le ofrecía, que era Sicilia, digamos, le ofrecía poner en práctica aquello. Le dijo: oye, te dejo que empieces con tu libro ideal y tu política ideal. Bueno, pues viajó 3 veces a esa ciudad con distintos tiranos que le dieron la posibilidad. Y en el primer viaje acabó como prisionero, en el segundo viaje acabó como esclavo siendo vendido, y en el tercero a poco más si no se lo cepillan. Entonces, claro, cuando volvió de los últimos libros que escribió Platón, Las Leyes, echó abajo muchos de aquellos fundamentos que había escrito en su juventud, porque el viaje le dio a entender que el papel lo soporta todo, es decir, en negro sobre blanco puedes escribir la utopía más maravillosa del mundo, pero cuando lo pones en el ámbito de lo real, la cosa hace aguas. Cabe per la noche el sol y tierra extraña, con la firme persistencia como pies, contra la luz pegajosa ya le daña. El viajero conociendo la ciudad, de su vía ha extraído la arrogancia. Desde luego su camino es poseer, en su ruta no hay inercia e ignorancia. El viajero asimilando la ciudad. La letra de esta canción es lo que más se parece a lo que tú comentabas al principio sobre lo que entiendes por viajar. No la conocía. Esta canción del viajero es magnífica. Pues no la conocía. Magnífica. ¿Qué decías, Isaías? No, que yo la diferencia que veo entre los viajes que hacemos hoy a un mundo ya conocido, y vamos a confirmar el mundo conocido, y los que están documentados aquí en este archivo, pues es eso, ¿no? Que estos hombres en aquel momento, claro, viajaban a lo desconocido. En el caso de Colón, a buscar otra ruta, y se encontró con otro mundo que no se había documentado. Y en el caso de Darwin. Claro, la diferencia es extraordinaria, ¿no? Imagínate, mira, el sentimiento inicial de la filosofía, y en esto coinciden Platón y Aristóteles, es el asombro. Claro. El asombro. Pues, es verdad que en el siglo XXI la capacidad de asombro está haciendo mutis por el foro, por la saturación de estímulos que tenemos, ¿no? Y creo que quizá habría que recuperar mucho esa mirada asombrosa hacia lo cotidiano. Sí, porque al final lo más valioso que nos traemos de un viaje es ese restaurante que nadie te recomendó, esa fachada secreto que nadie te dijo, ese secreto que tú has descubierto. Totalmente. Y en donde de repente fuiste feliz, ¿no? El viajero abandona la ciudad. Ciudad y otra ciudad.
Escucha, escucha. Comprando libertad. Cuando el bolsillo le da vino, tabaco y caramelo. A ver, José, vamos a cerrar esta ventana filosófica con una bibliosofía, biosofía, mitosofía. Hoy bibliosofía. Hoy os recomiendo un libro. Venga, lo leí hace tiempo porque se publicó en el 2021 de una escritora de Emily Thomas que tiene un título precioso y además de Shackleton, está muy bien editado, una portada dura preciosa que se llama El viaje y su sentido cuando los filósofos se hicieron nómadas. Y es un libro que intenta desmentir un poco la mitología de que el filósofo es un tipo encerrado todo el día en una habitación, que no había salido nunca de su lugar, porque es verdad que Kant, por ejemplo, se sabe que no salió a viajar casi nunca, se sabe que Sócrates nunca abandonó Atenas, nada más que para las batallas y poco más. Entonces esa mitología de que el filósofo está todo el día encerrado se rompe porque va poniendo múltiples casos de filósofos viajeros como Descartes, que en su juventud decidió recorrer toda Europa para nutrirse de experiencias como él tenía muy claro, o como Michel de Montaigne. Entonces cuando entras en el libro encuentras una parte biográfica de la propia escritora que está visitando Canadá y cuenta su experiencia vital a través de Canadá, pero le va insertando muchas anécdotas y reflexiones en torno a la importancia de cómo los viajes, los filósofos han configurado su epistemología. O sea, está muy curioso. José Carlos Ruiz, ha sido un placer como cada semana filosofar contigo hoy en Sevilla. Nada, hasta pronto, amigo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.